Pasamos al segundo bloque. Platón. Platón era uno de estos discípulos de Sócrates y fue el que más escribió sobre Sócrates. De hecho, Sócrates es el protagonista de los diálogos de Platón. Platón escribe muchas obras de diversos temas y todas las obras son escritas en diálogos, es decir, personas que iban interactuando unas con otras. Es como una novela de las actuales que vemos, pero sin narración, sino únicamente diálogo. El protagonista de sus diálogos siempre se llamaba Sócrates. Entonces, a través de estos diálogos, Platón va mostrándonos su pensamiento y también el pensamiento de Sócrates. Platón fue el discípulo más preeminente, más conocido de Sócrates y el que más sistematizó un pensamiento. Funda una escuela en Atenas y le pone el nombre de Academia. Esta escuela, se llama así, algunos dicen por el dios Academos, por los jardines en donde se ubicaba esta escuela que eran los jardines de Academos. Bueno, lo importante es que Academia es un nombre que aún utilizamos hoy para decir que la academia es aquel lugar en donde se reúnen los distintos pensadores de las distintas ciencias. Y Platón logra esta sistematización tan esperada en el desarrollo de la filosofía, ¿sí? Toda la filosofía va a decir un filósofo contemporáneo de nuestro tiempo, toda la filosofía es simplemente una nota al pie de página de la filosofía platónica. Con esto quiere decir que lo que desarrolló filosóficamente Platón es mucho más que todo lo que se desarrolló a lo largo de la historia de la filosofía. O de otra manera, lo que se desarrolló a lo largo de la historia de la filosofía se explica también en Platón. Bueno, lo principal del pensamiento de Platón es que tiene la realidad, toda la realidad está constituida por un dualismo. Para Platón hay dos realidades, por eso se lo considera dualismo. Dualismo significa que coexisten dos realidades, ¿sí? Para Platón estas dos realidades, una se denomina mundo inteligible y la otra mundo sensible. El mundo inteligible es la realidad para Platón. Es el verdadero mundo, aquel mundo en donde de verdad existen las cosas. En cambio, el mundo sensible es simplemente una copia del mundo inteligible. El mundo inteligible es un mundo real, lugar donde habitan las ideas. En este mundo van a estar las ideas de caballo, las ideas de computadora, la idea de persona, la idea de bien, la idea de mal. Cada idea existe realmente en este mundo. Y el acceso a esas ideas es a través de la razón, ¿sí? Uno haciendo un proceso dialéctico va a ingresar o va a acceder a estas ideas. Y estas ideas intentan ser copiadas en el mundo sensible, ¿sí? Intentan ser por entidades materiales. La idea de caballo está en el mundo inteligible, pero hay distintos caballos que intentan lograr la idea de caballo en este mundo. Nosotros, para Platón, la persona habita en el mundo sensible. Está en el mundo sensible y nosotros mismos intentamos copiar o imitar la idea de persona. Entonces este mundo, el acceso a las cosas de este mundo es a través de los sentidos. Los sentidos nos permiten conocer las cosas del mundo sensible. Pero nuestra razón, a nosotros las personas, también nos posibilita llegar a las ideas, a este mundo inteligible. Este mundo inteligible que contiene ideas que son eternas, permanentes y universales. O sea, para Platón, la idea de persona es una y para siempre. No es que personas son tales, personas son estos, personas son los de tez blanca, personas son los que no son esclavos, por ejemplo, en algún periodo de la historia. Entonces, las ideas para Platón son permanentes, universales y son eternas. Casi que se parece el mundo inteligible al mundo propuesto por Parménides. Y en cambio en el mundo sensible,
que existe lo material, es finito, es mutable y es singular. Este mundo en realidad se parece a lo propuesto por Heráclito. Entonces, la realidad para Platón es el mundo inteligible. Lo que existe verdaderamente es en el mundo inteligible. Las existencias del mundo sensible simplemente somos copias de una idea. Platón también va a hablar de la antropología, es decir, va a estudiar un poco la persona y bueno, va a decir que la persona en realidad es su alma, que el cuerpo es la cárcel del alma. Fíjense cómo esta idea platónica del cuerpo como cárcel del alma ha permanecido a lo largo del tiempo. La purificación del alma en el mundo sensible tiene que lograrse a través de ciertas actitudes, virtudes, dialéctica, el conocimiento de la verdad, para poder lograr llegar al mundo ideal, al mundo inteligible. La dialéctica es el principal método de Platón, es la contraposición de intuiciones sucesivas que aspiran a ser una idea plena, ¿sí? Una idea que se va negando hasta ser la idea plena. El proceso dialéctico también Platón lo explica en el mito de la caverna. El mito de la caverna va a ser esa manera en la que las personas que están viendo sombras en el mundo sensible pueden llegar hasta el mundo inteligible. Y en ética y política el pensamiento de Platón se destaca porque distingue clases sociales en función de el alma predominante. Para Platón el alma tenía tres partes, ¿sí? Una parte concupiscible, irascible y una parte racional. Bueno, en las distintas personas van predominando distintos tipos o de las distintas partes. Una persona tiene más parte concupiscible, otra persona tiene una parte más racional. Entonces, el predominio de estos tres partes del alma va a determinar la función de la persona en la sociedad. Si predomina una función concupiscible, entonces tu función social va a tender a la artesanía y al comercio. Si predomina una función o un alma de tipo irascible, tu función en la sociedad va a ser la defensa como soldado. Y si predomina una parte racional, tu función en la sociedad va a ser la de gobernador y filósofo, ¿sí? Entonces, el equilibrio de estas tres almas es el bien para Platón. El que logra el equilibrio de estas tres almas, ¿sí? Y el que subordina lo sensible, es decir, el cuerpo, al alma, ha logrado o está en camino de lograr la purificación. En el bloque 3, Aristóteles, nos vamos a encontrar también con un discípulo de Platón. Discípulo y no discípulo de Platón. ¿Por qué? Porque Aristóteles, en un momento de su desarrollo de pensamiento, se va a alejar del pensamiento de Platón. Aristóteles asistió a la academia, a esta escuela fundada por Platón, pero de repente o de a poco va generando o gestando su pensamiento hasta que se divorcia del pensamiento de Platón. Y hay una frase que se le atribuye a Aristóteles que dice: soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Entonces ahí cuando se separa y funda una escuela denominada el Liceo. En el Liceo eran conocidos como los peripatéticos, ¿sí? Los peripatéticos porque iban caminando por el Peripato, ¿sí? Que era ahí una zona, y mientras caminaban realizaban filosofía. También Aristóteles logra una sistematización del pensamiento, un pensamiento aristotélico independiente del pensamiento platónico. Entonces vamos a tener dos grandes líneas de pensamiento en la época clásica, que es el pensamiento platónico y el pensamiento aristotélico. Son dos sistemas profundamente compactos que hasta el día de hoy siguen arrojando nuevas ideas y nuevos avances y maneras de pensar. Aristóteles entonces va a distinguir entre tres tipos de conocimiento. El número 1 es la experiencia, el 2 es la ciencia y el 3 es la inteligencia. ¿Qué nos va a decir Aristóteles? Bueno, que la experiencia es un conocimiento de cada ente en singular, ¿sí? Yo tengo experiencia de este teclado, de esta pantalla, estoy teniendo experiencia. Ese conocimiento de las cosas singulares es a través de la experiencia.
Y este conocimiento me lleva a elaborar la técnica, ¿sí? Si yo conozco mi computadora, tengo una cierta técnica sobre el manejo de mi computadora, pero no tengo la ciencia de la computación. En cambio, la ciencia, y lo he remarcado acá, ya les voy a explicar por qué, porque es el conocimiento de las causas y los principios de algún fenómeno, ¿sí? Del fenómeno de la computación, si yo conozco los principios y las causas de este fenómeno, entonces tengo la ciencia de la computación. Conozco científicamente la computación. Yo no puedo decir que conozco científicamente la computación si únicamente tengo la técnica para manejar mi computadora. Entonces la ciencia es aquel conocimiento por causas, ¿sí? Lo he remarcado porque la enfermería tiene esta característica. Tiene esta característica de ser una ciencia porque conoce los distintos fenómenos de la salud, de la enfermedad, del cuidado de las personas a través de principios racionales. Ustedes no van a conocer a un paciente, no van a tener la técnica sobre un paciente, sino van a tener la ciencia sobre el cuidado, la ciencia sobre las distintas enfermedades o los procesos de curación, etc. La ciencia va a basar sus conclusiones en distintos principios. Estos principios en los que basa la ciencia sus conclusiones se los otorga la inteligencia. La inteligencia, en cambio, este tipo de conocimiento, el nous, es la búsqueda de principios indemostrables, ¿sí? Yo les puse un ejemplo de principios de deducción e inducción, pero, por ejemplo, decir qué es la salud, por ejemplo, lo va a estudiar un poco el campo de la inteligencia, ¿sí? ¿Qué significa tener salud? Bueno, la inteligencia va a arrojar ese principio o ese concepto en el cual la ciencia va a basar sus conclusiones. Bueno, si la salud significa solamente lograr un equilibrio de componentes materiales del cuerpo, bueno, la ciencia de la enfermería va a trabajar sobre esos conceptos que arroja la inteligencia. Entonces, estos tres conocimientos vemos que se relacionan, pero a la vez son fuertemente distintos. Aristóteles va a desarrollar en gran parte el pensamiento de la metafísica, ¿sí? Y Aristóteles, así como Platón distingue la realidad en dos mundos, Aristóteles va a contemplar la realidad como una sola cosa que puede estudiarse de tres maneras distintas, ¿sí? Toda la realidad va a ser materia y forma, toda la realidad va a ser sustancia y accidente, y toda la realidad va a ser acto y potencia. Para Aristóteles, la realidad es una, y toda esa realidad tiene estos componentes: materia y forma, sustancia y accidente, acto y potencia. La materia es lo indeterminado, y la forma es la determinación de eso indeterminado, ¿sí? La forma de un cúmulo de cosas materiales le da entidad o le da determinación a ese cúmulo de cosas materiales. Por ejemplo, tenemos un montón de compuestos y la forma va a ser aquella que a ese montón de compuestos, a ese montón de materia, va a hacer que sea distintas cosas, ¿sí? La forma de persona no es la misma que la forma de león. Entonces, la forma es lo que determina la materia. En el caso de la sustancia, bueno, Aristóteles va a decir que todas las cosas son sustancias y accidentes también a la vez. Así como son materia y forma, son sustancias y accidentes. La sustancia es lo que existe por sí,